Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, identidad y raza desde la psicología. Y hoy dialogamos con la doctora Migna Rivera. Es psicóloga, educadora universitaria y reconocida conferenciante con amplia experiencia en impacto educativo comunitario, investigación y activismo social. Rivera ostenta un doctorado en Consejería Psicológica de la Universidad Interamericana y está certificada en mediación de conflictos. Bienvenida, mi querida colega Migna. ¿Cómo estás? Muy bien, Marieli, contenta de compartir con ustedes en este espacio nuevamente. Migna es nuestra aliada, ha estado con nosotros en otras instancias, hemos discutido otros temas y yo obviamente reitero el que le agradezco que nuevamente sea parte o continúe siendo parte de la red de líderes de Pivot ES. Aprovecho, Migna, para contarte que Changemaker Foundation, que es la entidad que cobija a este podcast, acaba de lograr presentar su libro educativo titulado Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Y está disponible en Barnes Noble, The Bookshop, Amazon y también a través de la página web pulsando PayPal y ATH Business bajo el nombre de la fundación. Así que estamos entre pivotas dialogando hoy y celebrando que tenemos este libro, este nuevo bebé. Así que fíjate, el tema de hoy es bien interesante y es bien importante. Y antes de comenzar, a mí me gustaría que le compartieras a los escuchas, porque tenemos diversos y diversas escuchas, qué es lo que estás haciendo actualmente. Pues estoy laborando en la Universidad Albizu, recinto de San Juan. Allí estoy coordinando el adiestramiento clínico del programa graduado de Consejería Psicológica y colaboro con la Asociación de Psicología de Puerto Rico como presidenta electa 2022, junto a la presidenta doctora Kevia Calderón Jorge y la Junta de Directoras y Directores. Y eso es bien interesante porque fíjate, la actividad que asume, en este caso, tu liderazgo, ¿verdad? A través de la asociación, que obviamente comienza en el 2022, pero en realidad es desde ahora y desde antes que ya has estado ofreciendo, ¿verdad? Planteamientos, legados, presentando todas tus virtudes a favor, es crítico en este momento. Y es bien vulnerable porque estamos en una etapa de la pandemia que a veces se conoce como una etapa de casi cierre, que es lo que todo el mundo esperaría, pero es un cierre entre comillas, porque hay muchos asuntos y temas y situaciones críticas, ¿verdad? Que se van desencadenando a partir de esta etapa donde estamos actualmente con relación a la pandemia. Y creo que traer este tema de la psicología, explicándolo desde la perspectiva de la identidad y raza, y viéndote en el rol, ¿verdad? Activo que siempre has estado y que vas a continuar ejecutando ahora con la asociación, me parece que es clave para poder abrir otros espacios de discusión. Y yo quería que tú plantearas desde el principio, ¿verdad? El tema de la identidad y la raza desde esa perspectiva de la psicología, más bien también añadiendo el elemento de la investigación psicológica. Esto se da en el contexto del simposio temático Iniciativas de Prevención y Mantenimiento de Salud Integral en marzo de este año, donde se nos invitó a participar, ¿verdad?, en términos del tema de identidad y mantenimiento racial desde la psicología, debido a que le podamos dar, como tú dices, visibilidad a los temas de raza, a los temas de coloniaje y salud mental. Y ese es el contexto. Realicé pues una revisión de literatura y obviamente en mi quehacer como profesora trabajo estos temas de diversidad y multiculturalidad.
Cuando hablamos de identidad y raza, pues definitivamente en el contexto de Puerto Rico son temas invisibilizados y no necesariamente conocidos, pero que tampoco reconocemos el efecto que tiene a nivel individual y colectivo. Hay un investigador en Estados Unidos que habla de estos temas y dice que se evita hacer visible lo invisible. Y la invitación es a que podamos hablar del discurso racial desde un prisma, desde una perspectiva mucho más amplia. Por ejemplo, lo que es racismo individual, institucional y social. Nosotros desde la psicología, por ejemplo, hablamos del racismo internalizado, cómo las personas aceptan actitudes negativas, lo que son las creencias, las ideologías y esos estereotipos perpetuados por una clase dominante, ¿verdad? Blanca, sobre un grupo racial dominado. Y esa es una de las situaciones que desde la psicología miramos. La otra cosa que miramos son las consecuencias que tiene el racismo para las personas, pero en el caso de la niñez, investigaciones han revelado, han evidenciado que existe baja autoestima, abandono, aislamiento, en términos de la autoestima de la niña o el niño, se sienten humillados, rechazados, marginados. Así que son experiencias que aquí en Puerto Rico también se han recogido. En términos de las variables, nosotros miramos la raza, el género y la clase social de una forma conjunta, no las podemos separar porque estamos hablando de un eje de opresión social. Es importante también desde donde nosotros, nuestro marco analítico, ¿verdad? Que es uno capitalista, eurocentrado y global, donde se discute, se entiende cómo las mujeres, por ejemplo, colonizadas, no blancas, ¿verdad? Han sido subordinadas y desprovistas de poder. También miramos la situación de los hombres negros. Así que es importante mirarlo desde ahí. En Puerto Rico, cuando vamos a hablar de identidad racial puertorriqueña, pues miramos los estudios de la doctora Marilu Franco Ortiz, porque ella plantea la persona puertorriqueña, que no es solo puertorriqueña, porque aquí se le suscribe una identidad racial si tú eres blanca, eres negra o eres trigueña. Y ella problematiza eso. Otra de las cosas que ella habla en términos de la identidad racial en Puerto Rico es la jerarquía, que la sociedad puertorriqueña tenemos esa jerarquía cuando vamos a hacer ese análisis en términos de raza. Y una de las clasificaciones, por ejemplo, que podemos encontrar es el asunto, como mencioné ahorita, eres una mujer blanca o eres una mujer negra o eres una mujer trigueña, pero a la vez también hay otras clasificaciones de mezcla racial cuando nos dicen entonces que el café, eres café con leche, eres oscurita, eres jabaíta. Así que esas consideraciones o esas nociones de raza en Puerto Rico son importantes destacarlas, ¿verdad? Y las miramos desde la psicología. En términos de cómo nosotros hablamos de raza, pues obviamente nuestra mirada es amplia, no solamente de la psicología, miramos desde las diversas disciplinas sociales. Por ejemplo, en la situación de la dominación colonial en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. También vemos la raza dentro del aspecto como un criterio para clasificar, ¿verdad? Y distribuir las poblaciones del mundo, en este caso el Nuevo Mundo, como parte del proceso de colonización. También es un elemento de las relaciones de dominación. Sabemos que está vinculante y arraigado a la cultura. Hemos hablado también que es una construcción social donde se expresan unos rasgos visibles y es una construcción mental porque ofrece una experiencia básica de ese proceso. También nosotros desde la perspectiva interpersonal miramos que existen unas situaciones tensas, ¿verdad? Diálogos difíciles cuando hablamos de raza, porque son cuestionados públicamente. Algunas personas pueden sentirse que es ofensivo cuando le llaman que es una persona negra. También puede desencadenar también situaciones emocionales. Hablamos también de la relación y la situación de desigualdad, de lo que implica ser una persona negra que vive en una situación, un contexto de pobreza, versus una persona negra que vive en un contexto mejor privilegiado, que tiene educación, que tiene otros medios. Así que existen, sin lugar a dudas,
prejuicios personales que nos hacen sentir incómodos o incómodas, y también el tema de las microagresiones raciales, que es un tema que también en Puerto Rico está, ¿verdad?, a flor de piel. Nosotros miramos la estructura de un iceberg, ¿verdad? Que como sabemos, el iceberg tiene una parte superior que la podemos ver, que son esas burlas o esas experiencias de discriminación racial que las personas podemos estar experimentando. Sin embargo, hay otras que son que no se ve el iceberg, que es la parte de adentro, ¿verdad? Del iceberg, donde existen prácticas que pueden ser a nivel inconsciente, pueden ser las normas sociales de cómo se interacciona y esas no se ven. Así que cuando estamos hablando de esas microagresiones que se experimentan, podrían no parecer violentas, sin embargo, sabemos que a largo plazo tienen un efecto en las personas. Así que ya resumiendo sobre el tema, ¿verdad?, del racismo como un sistema de opresión, es un problema sociocultural, se manifiesta en este estatus colonial, es una forma de prejuicio, de discriminación, tiene que ver, como mencioné, actitudes negativas, sentimientos, creencias, y existe una jerarquía en, de privilegios entre unos o unas y otros o otros. Así que lo miramos también como un sistema de opresión. Yo quería compartirte que cuando tú explicas lo de las microagresiones en particular, yo he tenido que leer literatura, ¿verdad? Para poder también desarrollar algunos productos educativos y presentaciones desde el prisma del sesgo inconsciente. Y he descubierto, ¿verdad? Muchos aspectos que desconocía, tan básicos como en la venta de algunos productos, como cuando a ti te dicen, estas medias son color carne, por darte un ejemplo concreto. Y entonces lo que te presentan es un color carne blanco o crema. Y yo me planteaba, wow, cómo estas microagresiones están inmersas en todo lo que es la producción, ¿verdad? De la economía política impulsando ese capitalismo desmedido y pierde el contexto completo de lo que es entonces hablar justamente con equidad, con conciencia psicológica de las implicaciones que puede tener y con el peso de controlar, como tú dices, de ese privilegio y poder. También te comparto que he estado en diálogos con líderes de Sudán, especialmente lo que llamamos Sudán del Sur, y he estado discutiendo, ¿verdad?, este tema de identidad y raza, y ellos y ellas lo traen todavía más desmenuzado, porque ya te hablan entonces del concepto de las tribus y de cómo entonces también dentro de las tribus pues se establecen esas jerarquías y me parece, ¿verdad?, bien consono. A veces desde Puerto Rico, como estamos sumergidos en esta burbuja, desde esta mirada colonial, no nos damos cuenta que hay otros lugares que también el elemento colonial está presente y que se dan dinámicas parecidas, ¿verdad? Que son transversales con lo que estamos viviendo y qué bueno que lo estamos discutiendo. Así que un poco todo eso que tú acabas de hablar aflora muy bien ya en la investigación y eso que hablas de Marilu Franco, de la doctora y de trabajos tuyos y de otros trabajos, me parece que son bien pertinentes. Compártenos qué más hay dentro de la investigación que pueda propiciar estas discusiones. Pues en Puerto Rico, primeramente, el racismo y el antirracismo pues tienen unas vertientes o raíces históricas a partir de esas invasiones, la española y la estadounidense. En términos de la invasión española, pues sabemos que la importación de personas africanas y ese mantenimiento de ese sistema esclavista reprodujo esa jerarquía racial. Vemos también cómo se produjo un estatus social, como mencionábamos, de los privilegios acordes con el color de piel o los rasgos, ¿verdad?, físicos de las personas. Cuando nosotros miramos en lecturas en Latinoamérica o Suramérica, hay algunos historiadores que hablan de mestizaje en esta nueva organización social donde las colonias ¿verdad?, responden al poder de la metrópolis, hablando de este proceso del colonialismo español y cómo esa administración local se conforma
por esos nuevos colonos o esas nuevas personas frente a la dirección del país o de los organismos correspondientes. Sin embargo, siempre, ¿verdad?, consideramos, no solamente desde la psicología, sino otras estudiosas de estos temas, miramos que es importante conocer las experiencias de vida de las personas negras y afrodescendientes, porque ¿quién da cuenta de las experiencias, ¿verdad?, sino los que las pasan? Voy a resaltar el trabajo investigativo que me parece que es sumamente relevante. El trabajo de la doctora Isal Goudreau, con autoría, de hecho, de la doctora Marilu Franco y otras colegas, Hilda Llorens, María Reynat, Jessica Gaspar e Inés Canaval, que ellas presentan este texto, Arrancando mitos de raíz, que es una guía para la enseñanza del antirracismo de la herencia africana en Puerto Rico, 2013, donde ellas hacen un trabajo colectivo muy, o sea, responsable en relación a esta investigación interdisciplinaria, donde ellas atienden desde lo que es la intervención y la evaluación y se enmarca en luchar por esa igualdad racial y justicia social. Y me parece que este texto, desde el aspecto de la investigación, es un diseño cualitativo, donde ellas trabajaron el análisis de los textos a través del análisis de discurso, realizaron entrevistas individuales, entrevistas focales, entre otras adicionales, un trabajo muy robusto en la investigación. Y una de las cosas que arrojó este estudio en relación a los testimonios, a mí me gustaría compartir algunos para que nosotros pudiéramos visualizar y visibilizar también los discursos racistas en el contexto escolar, que es lo rico de este texto, porque nos permite conocer las experiencias de las personas, de las niños y las niñas que han tenido experiencias de racismo en el país. Voy a mencionarte algunos brevemente. Por ejemplo, dice una maestra en Calley, dice, yo tuve una experiencia en quinto grado con una nenita que era así. Le decían eso, que se bañaba, le tiraban para el lado porque era negra. Tenía el pelo malo. Esa nena era bien buena, pero todo el tiempo estaba llorando y se orinaba en el salón. Pero era de los mismos nervios. Cuando leemos testimonios como estos, son dolorosos, porque nuestra niñez sufre en la cotidianidad, en las relaciones, en la interacción diaria, sufren este tipo de racismo, de este tipo de práctica por sus otros compañeros o por sus maestros. Voy al siguiente, por ejemplo, dice otra maestra, los otros días yo estaba en la cafetería y escuché a una nena decirle a su amiguita que ya no quería tomarse la leche con chocolate porque no quería ponerse negra, que ella quería ser blanca. Estamos hablando del 2013 cuando se publicó, obviamente la investigación viene de un tiempo anterior. Este testimonio, el siguiente, también una maestra dice, hace un par de años aquí hubo un niño que era de color negro, de hecho era de madre puertorriqueña y padre dominicano, pero la madre era blanca, blanca, blanca y el papá era negro, negro, negro. Esa madre tenía un rechazo para ese niño. Él adoraba a esa señora, pero ella no lo aceptaba como su hijo por el color. De hecho, lo mandó para Santo Domingo, luego vino para acá y ahí se buscó problemas con la ley. Así que ahí vemos el discurso de la raza y el tema de la migración, que está también ahí presente. Y este otro, finalmente, también me choca y me impacta. Conoce que todavía esto pasa en Puerto Rico. Dice esta joven, yo estaba en séptimo grado, en la escuela intermedia de Aguadilla. Un día así de la nada, en el medio de la clase de inglés, el profesor, Mr. Escribano, me llamó para que pasara al frente del salón y le dijo a todos los estudiantes, esto es para que ustedes vean un ejemplo de lo que es una niña negra. Así que se nos parte el corazón, sentimos rabia, sentimos frustración porque todavía estemos trabajando en el siglo XXI, trabajando estos temas. Hay otro elemento que también se da en el contexto de la colonización, esa identidad deseada del invasor, de tratar de vernos con estos cuerpos caribeños, ¿verdad? Tratarnos de ver en esa figura blanca, alta, esbelta, de ojos claros
y de pelos lacios y pelos rubios. Por ejemplo, en esta investigación se revela en 20 niños de un salón de tercer grado que fueron entrevistados por las investigadoras, estos son cuatro expresiones de cuatro niñas o niños. Dice uno o una, me gustaría cambiar los ojos porque quiero tener los ojos verdes. La segunda o el segundo, el pelo, porque tengo el pelo rizo y feo y no me gusta mi pelo rizo, me gusta lacio. El tercero, la tercera, la nariz, para tener la nariz perfilada. El cuarto, la cuarta, quisiera tener los ojos azules, porque me gustaría ser blanca. Así que, de nuevo, vemos cómo nuestra niñez reproduce también esos discursos que los aprendemos en nuestros procesos de socialización y lo aprendemos también de nuestra familia de origen. Y cómo esos discursos de que te cases con un blanco o con una blanca porque hay que mejorar las razas todavía están presentes en estas conversaciones. Es cierto. Yo he presenciado esos comentarios. Tengo que admitirte que las abuelas, en parte que tuve, ¿verdad? Tenían arraigado esos planteamientos. Y en el caso más contundente, tenía una abuela blanca y tenía también una abuela negra. Y era la abuela negra la que me decía esos comentarios. Ese último que tú estás diciendo de hay que casarse con un blanco para arreglar la raza. Y yo no, o sea, no puedo olvidar esas instancias en que yo de niña como confundida, tratando de entender qué era lo que ella explicaba y mirándola a ver si ella, ¿verdad? Estaba diciéndolo como de manera, cuando tú lo dices internamente o es algo que que es repetido, ¿verdad? Que es como que lo aprendiste, porque es que lo aprendiste. Y sí, me impacta mucho, me impacta, ¿verdad? Esos asuntos de quien vengan, no importa, o sea, de quien vengan, me afectan. Y cómo no afectarle a las niñas y los niños, cómo no afectarle a la niñez. Y entonces en ese contexto, Migna, lo vemos en Puerto Rico, pero entonces si lo miramos a nivel del Caribe, y compartimos experiencias con la República Dominicana, Haití, Cuba. ¿Qué nos puedes decir? O sea, que en esas conversaciones, yo sé que tú has participado en congresos, o sea, que ese tema se ha ampliado y se ha discutido. Pues sí, nosotros desde, obviamente depende de qué colectivo estemos hablando, ¿verdad? Hay trabajo profesional que es más orientado al tema de salud. Hay otros grupos o que hacen a nivel, quiero decir, internacional, que se trabajan temáticas que tienen que ver precisamente con las teorías críticas, con mirar los procesos políticos, sociales, culturales. Así que depende dentro de qué gremios estamos hablando, pero sí, hay mucha investigación en América Latina y el Caribe. Tenemos, por ejemplo, autores como Nelson Maldonado Torres, puertorriqueño en la diáspora, que trabaja estos temas y así sucesivamente tenemos muchos puertorriqueños también en Estados Unidos trabajando temas que tienen que ver precisamente con esa perspectiva de interseccionalidad que incluye los temas de raza, género, situación económica, así que se está Ujú. trabajando definitivamente. Y eso, Migna, es bien importante que veamos que esa integración, ¿verdad? De analizarlo desde la disciplina de la psicología es bien valioso porque si vamos a aterrizar el tema a nivel de educación escolar o educación superior, en las intervenciones que muchos profesionales de la conducta y de salud tienen, ¿verdad? O como parte del ofrecimiento, tanto en la escuela cuando lo ofrecen, porque nosotras sabemos del reto entonces tampoco de aprobar presupuesto para tener profesionales de la psicología integrándose a una plantilla escolar, eso también lo sabemos. Me parece que es un tema rico y que genera esa conversación entre los profesionales para poder plantear, ¿verdad? Un acercamiento psicológico en los ecosistemas educativos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, definitivamente la escuela es el escenario ideal para poder educar sobre estos temas, no solamente como un agente socializador, sino que también pueda proveer
ya desde las perspectivas de los currículos, de las actividades, pero que sea de una manera comprensiva. Nosotros, hay maestros que desconstruyen y que están en la sala de clases muy comprometidos con temas de la justicia social y los derechos humanos, pero también se requiere tener una mirada curricular donde podamos tener una guía y que todos estemos trabajando desde la misma perspectiva. Por ejemplo, que nuestros textos y que nuestros currículos reconozcan las desigualdades sociales existentes, por ejemplo, que podamos entender desde la niñez que todas y todos y todes pueden optar por las mismas oportunidades. Yo sigo insistiendo como tú a que hay que integrar un currículo en destrezas sociales y emocionales. Para hablar de identidad racial, hay ese pilar, esa destreza de la autoestima, de cómo se desarrolla y se trabaja la valía personal, es muy importante desde esa destreza, lo que es la identidad cultural, la autonomía, la identificación y el manejo de las emociones, etcétera. O sea, nosotros necesitamos que es hora ya, es una asignación urgente, ¿verdad? Que tengamos currículos que integren estas perspectivas en el caso de un currículo antirracista, pero también el currículo con perspectiva de género, de manera que se pueda atender y responder a esas situaciones que los niños que hemos sido socializados en desigualdad, en pensar que los trabajos mejores son para los hombres porque son más inteligentes y que las mujeres somos más cuidadoras y maestras. Así que esa desconstrucción, la escuela, el escenario ideal, la sala de clase, es precisamente el lugar idóneo, definitivamente. Y así también, Migna, como hablábamos al principio del episodio, el rol de las asociaciones y de las organizaciones, las entidades, porque por un lado, ¿verdad? Reitero, la escuela, plataforma clave, o sea, vital. Escenarios entonces de trabajo y de acción social, organizaciones, entidades, corporaciones. O sea, que esto es una discusión bien, bien importante y amplia que debe percolar en todos los escenarios, ¿verdad? Donde interactuamos con personas, con estudiantes, con participantes, con pacientes, con colegas, con empleados, con grupos, ¿verdad? En términos de los gremios. Y el rol vital en este momento de las asociaciones y de las entidades, desde esa perspectiva de organismos sin fines de lucro, que también puede ser de un movimiento, aunque no esté clasificado o que no esté jurídicamente inscrito como organización, pero el movimiento también mueve la discusión y establece una pauta para divulgar y comunicarle a la sociedad, ¿verdad? Algunos postulados. Y yo sé que tú has sido muy consistente con esa participación social. Desde las asociaciones y entidades, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo nos podemos acercar a promover esa discusión? Primero, la organización profesional debe tener un compromiso con los temas de justicia social. Eso es lo primero. Sabemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico el rol de las organizaciones profesionales ha sido vital, pero a la vez ha habido unas tensiones con el Estado porque han habido instancias donde se ha intentado por el mismo desregular lo que son los colegios profesionales. Véase el Colegio Profesional del Trabajo Social, que hubo unas tensiones entre el Estado hace un tiempo y no lo lograron. En el caso del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, se logró que fuese esa afiliación ¿verdad? Si el abogado o abogada interesa afiliarse. Así que eso es una agenda aparte, ¿verdad?, de estas prácticas neoliberales del Estado y que de una manera las organizaciones profesionales son las que le dan voz a las personas más vulnerables del país. En el caso de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio Profesional del Trabajo Social, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, pues dan cuenta de un trabajo que está enmarcado en los derechos humanos y la búsqueda, ¿verdad?, de justicia social. Y trabajamos en comités de trabajo, comités de interés o comités ad hoc. En el caso de los colegios, casi siempre son comisiones. Y ahí se atienden sin número de problemas sociales que en el país requieren atención. Así que ese compromiso social y responsabilidad lo vemos en los temas que tienen que ver con la prevención de las violencias, los asuntos LGBTIQ, el trabajar con la pobreza en la niñez
y en este caso la APPR tiene un plan decenal para erradicar la pobreza en la niñez puertorriqueña, así que estamos trabajando con los temas precisamente que trastocan no solamente temas de la profesión, como temas éticos, como temas que tienen que ver con las prácticas profesionales, sino también estamos trabajando con los problemas sociales del país. Y es bien importante el que se continúe esa, ¿verdad? Ese esfuerzo de profundizar en estos temas y profesionalizar la conversación, porque como tú muy bien señalas, las asociaciones y las entidades son la voz de las personas más vulnerables y también la voz para poder traer a la discusión temáticas que precisamente el mundo neoliberal no quiere que se discutan, porque no les favorece a ellas y a ellos, no les favorece a un capitalismo salvaje, o sea, lo que hace es deconstruirlo y enfrentarlo. Así que sí, me parece que esta discusión no, obviamente no termina aquí, tenemos que ampliarla a una discusión mayor con relación a las entidades, a las posturas de las asociaciones y estar presentes en esa mirada del Estado de tratar de silenciar, ¿verdad? Y tratar de transformar o desvirtuar, quitándole esfuerzos y poder a lo que han sido las asociaciones y su legado y su agenda de trabajo, que es vital. Y fíjate, yo creo que, Migna, desde ahí es que nosotros realmente podemos pensar en cómo pivotear juntas para impulsar esta discusión continua y ampliar la conversación. ¿Algún otra área que tú entiendes que se requiere de ampliar la conversación? Por supuesto. Pues primero reconocer las prácticas políticas decoloniales, y esto lo podemos hacer desde nuestros trabajos, desde nuestra práctica, desde nuestras organizaciones también profesionales y todo aquel junte comunitario que podamos hacer con el colectivamente, que podamos atender eso. Y obviamente hay también, ¿verdad?, una relación en qué el Estado, cuál es el proyecto político que el Estado va a atender. También debemos continuar estudiando el efecto del colonialismo en nuestra identidad puertorriqueña. También propongo que cuando hablamos de diversidad y multiculturalidad, seamos más inclusivos o inclusivas a las relaciones de poder, las desigualdades sociales e institucionales y el racismo precisamente como uno de esos sistemas de opresión en la colonia, porque se habla mucho de otros temas y este tema de raza se queda un poco invisibilizado y es importante que esté dentro de la perspectiva de interseccionalidad. Otra de las cosas que podemos hacer es visibilizar esos proyectos, organizaciones sin fines de lucro y los diversos colectivos contestatarios en Puerto Rico que están trabajando precisamente desde una perspectiva antirracista, anticolonial, que trabajan enmarcado en los temas de derechos humanos y lo que es la justicia social. En términos de la psicología, pues obviamente nosotros tenemos que mirar nuestras disciplinas, esa parte de descolonizar nuestra práctica, seguir apuntando hacia currículos que atiendan precisamente los sistemas de opresión y en la academia proveer las experiencias para el desarrollo de las competencias culturales. Es importante, ¿verdad? No tenemos el tiempo, pero sí es parte algunas de las cosas que podríamos atender y la lista no se queda ahí. Es cierto, por eso te digo que de aquí nosotros vamos a tener que planificar más episodios para poder profundizar en esos temas. A partir de lo que estamos escuchando hoy con la doctora Migna Rivera, les comento que es el comienzo de una serie sobre los temas, temáticas afrodescendientes. Y es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que esto lo vamos a continuar incidiendo y trabajando en todos los temas que se van a estar discutiendo. Lo queremos integrar, no convertirlo, ¿verdad?, simplemente en seccionarlo como una serie, sino que además de la serie, es nuestra intención mantener la conversación y traerlo a la discusión con los temas que estemos atendiendo, ¿verdad?, diversos, precisamente para conciliar, como dice Migna, que esto sea más inclusivo y que sea realmente una temática libre de hablarse y de expresarse. Así que cuenta con eso, Migna. Yo te agradezco mucho que tú hayas estado compartiendo con nosotros. Siempre tu experiencia es extremadamente valiosa. Así que, como te decía, pienso que tenemos una lista ya de otros temas para discutir más adelante. Te doy las gracias nuevamente.
Gracias a todas, a todos y a todes y hasta la próxima. Y Migna, si te gustó este episodio, te voy a pedir que lo compartas y que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Anchor, que nos sintonicen en YouTube porque tenemos un canal, que se suscriban y no dejen de tocar, darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los episodios. Eso es crítico. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Pivot ES, como les comentaba, es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation, que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Así que les espero en el próximo episodio.